Sí, muchas gracias, hermana Sonia. Muchas gracias a todos los que nos acompañan esta noche. Nos da mucha alegría, pues, poder compartir con cada uno de ustedes a través de las ondas del Internet. Oremos al Señor para que Él selle estos medios de comunicación para gloria de su santo nombre y se pueda transmitir perfectamente. Me gustaría, antes de comenzar, preguntarles si me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? ¿Fuerte? ¿Claro? Se oye fuerte. Sí, se oye bien. Ok, gracias a Dios. Muy bien, quiero invitarles para tener una oración antes de empezar, para pedir la dirección divina. Oramos, Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu bendición, por tu grande amor, por tu cuidado, por la dirección y el sustento que nos das diariamente. Gracias por habernos bendecido, Señor, durante el día que pasó y permitirnos llegar con bien a esta noche. Gracias, Señor, por su siervo el pastor Olmo y el mensaje que acaba de dar. Pedimos su bendición para él, para su familia, que lo guarde y lo sostenga a cada paso y lo guíe en todo momento. Igualmente, Señor, para este mensaje que se va a dar a continuación, le rogamos humildemente que nos dé entendimiento del cielo y sabiduría, amado Dios, que sea usted a través de su santa palabra instruyéndonos y su espíritu, Señor, grabe sus verdades en nuestros corazones. Gracias por todo, amable Dios. En el amado nombre de Cristo Jesús, en sus manos de amor nos colocamos. Amén y amén. Amén. Bueno, como ya es costumbre, mis amables hermanos, ustedes saben que yo transmito desde acá, desde las montañas, y la comunicación o el internet es extremadamente limitado, ¿no? Yo les he contado que es un milagro completo de parte de Dios que yo esté transmitiendo desde acá. Así que eventualmente puedo quedarme hablando solo y eso sería garrafal porque no me doy cuenta. Les ruego que por amor del Señor me den un amén por allí de vez en cuando o hagan algún ruido para yo saber que no me he quedado hablando solo, porque suele suceder algunas veces. ¿Sí? ¿Les Amén. parece? Muy bien. Amén. Gracias a Dios. Ok, nuestra meditación esta noche la queremos enfocar, mis amables hermanos, en el libro de Isaías, el capítulo número 5. Le hemos titulado a este tema, el nuevo orden mundial de Dios. Nosotros sabemos, a través de la historia, lo hemos visto en la Se oye entrecortado, palabra de Dios, lo hemos visto en la historia se oye de que el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, durante una gran cantidad de años, épocas, ¿sí? Durante una durante una, sí, sí, una gran cantidad de historias, ha querido instaurar tanto en el planeta Tierra como en el cielo, lo que se conoce hoy como nuevo orden mundial, ¿verdad? De saltarse, por así decirlo, trató de violentar, trató de opacar los mandamientos que Dios había dado, las leyes de Dios, pisotearlas y cambiar, pues, el orden que había en el cielo e instaurar un nuevo orden, esta vez o esa vez no mundial, sino universal. Ustedes saben el desenlace que eso tuvo, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis nosotros encontramos que hubo una guerra en el cielo. Satanás y sus ángeles luchaban contra Miguel, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo y sus ángeles lucharon contra la serpiente y no fue hallada más en el cielo lugar para la serpiente y sus ángeles, y fue echado fuera aquel dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Fue echado del cielo y en ese momento fue frustrado pues el primer intento del enemigo por instaurar su plan o su orden de cosas, ¿verdad? Al ser expulsado, el enemigo comienza a fraguar un plan para encontrar un lugar desde el cual plantar bandera e iniciar más bien o continuar con su rebelión, ¿verdad? Ustedes saben, el libro Historia de la Redención nos comenta que el enemigo trató de ir a varios lugares, a varios
Pastor, ¿me escucha? Planetas, pero en esos planetas no fue escuchada que por fin llegando al planeta Tierra, ¿aló? ¿Me escuchas? Sí, le escuchamos, sí. ¿Aló? Sí. Sí, ok. Sí, seguíamos diciendo que el enemigo trató entonces en esa ocasión, ya estando en el planeta Tierra, de encerrar a Adán y Eva en su rebelión, ¿verdad? Y llevarlos a estar de su bando. Así que la palabra nos muestra que tentó a Eva y en el libro de Génesis, el capítulo 3, y Eva entonces, una vez que fue súbdita del enemigo, incitó a su cayera en la rebelión del planeta Tierra. Adán le había sido dada la potestad del planeta Tierra y Dios tenía un precioso propósito con Adán y con Eva. En el libro de Génesis, si ustedes me acompañan un momento al libro de Génesis, allí en el capítulo número 1, sí, en el capítulo número 1, el versículo 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El plan de Dios era que Adán y Eva llenaran la tierra, fructificaran, se multiplicaran y sojuzgaran el planeta Tierra. Es decir, todo en el planeta Tierra debía de estar asumido, ¿verdad?, dirigido por Adán y Eva. Ellos eran los señores de este planeta Tierra. Y Dios planeaba poblar el planeta Tierra con sus descendientes. Esos descendientes eran precisamente los que iban a llevar a cabo el plan de Dios. Ese era el orden universal de Dios, ¿ok? El orden universal de la serpiente era hacer o desarrollar un sistema en rebelión a Dios. El orden de cosas o el orden mundial de Dios era que los hijos de los hombres llegaran a ser o fueran en todo tiempo hijos de Dios, que nunca llegaran a ser hijos de rebelión, por así decirlo, ¿verdad? Así que nosotros encontramos que a Adán y Eva le fue confiada la grandeza de este planeta Tierra. Una vez que en el libro de Génesis se registra la rebelión, ¿sí?, el hombre se convierte en súbdito del enemigo, y entonces lo siguiente que nosotros encontramos es que en los evangelios, cuando Cristo es tentado, en la segunda tentación el enemigo lleva a Cristo allá a la parte alta del templo y en una fracción de tiempo le muestra todas las grandezas del planeta Tierra, las riquezas que en él hay, y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Por qué el enemigo presumió de dueño de todas las cosas que había en el planeta Tierra y las ofreció a Cristo de una manera descarada? ¿Por qué? Precisamente porque Adán se lo había entregado en su mano en el momento en que cayó presa de la tentación. En ese momento, mis amados hermanos, el enemigo inicia ahora su plan para tratar de perpetuar su rebelión en el planeta Tierra. Miren, es interesante el pensar en esto en este momento. Ustedes saben, aunque hay personas que dicen que no, ok, yo he escuchado varios predicadores que dicen que no es posible que el hombre salga del planeta Tierra, que al hombre no le fue dada la potestad, que Satanás está atado al planeta Tierra y una gran cantidad de cosas. Yo les digo en lo personal, usted no tiene que pensar como yo pienso, hermanos, con respecto a esto, cada persona es libre de pensar como quiera, pero yo sí creo que el hombre ha ido más allá de la Tierra, ¿ok? Nosotros podemos ver cantidad de experimentos que el ser humano está haciendo y constantemente se están enviando satélites allá afuera de la Tierra, a la estratosfera, se están enviando cohetes y una cantidad de cosas, porque el hombre está tras la conquista del espacio. Y a mí me llama la atención eso precisamente por dos cosas. La primera es que el cuerno pequeño, el sistema papal, es líder mundial en lo que es explorar el espacio. Y la segunda es
que el máximo líder mundialmente hablando entre los astrónomos es precisamente un hombre jesuita. Es el número 1 a nivel mundial. O sea, los más conocedores del espacio es la Iglesia Católica en el mundo entero. Eso es algo muy significativo. Lo otro es que actualmente están estudiando la posibilidad de explotar los metamateriales que hay fuera del planeta Tierra. En la Luna, por ejemplo, hay materiales que si lograran traerse de allá, se podrían hacer puentes que nunca, hermanos, nunca, oígase bien, nunca se deterioran, nunca llegarían al deterioro, nunca serían rotos. El acero que podría fabricarse, si se llegaran a procesar esos minerales que hay en la Luna o en Marte, sería un acero irrompible y que nunca se deterioraría. Entonces, esto es algo muy, muy interesante para la ambiciosa élite en la cual, bajo la cual nosotros vivimos. Por eso yo sí creo que están trabajando. Si ustedes ven, por ejemplo, la National Geographic y buscan el proyecto que hay creo que es para el 2020, que hay un proyecto donde pretenden llevar las primeras personas que van a vivir en Marte. Eso es un proyecto que tienen desde hace 5 años y ustedes si ingresan a la página oficial de National Geographic van a encontrar que hay un lugar allí donde cualquier persona se puede inscribir como voluntario para ir allá. Por supuesto, no todo el mundo van a llevar, solamente irán algunas personas, pero eso está en proyecto. Y yo tengo la revista oficial de la National Geographic porque yo la compré, donde está la maqueta de lo que están haciendo en Marte. Entonces, bueno, el tema no es tratar de decir o de asegurar que esto se está dando, no. Lo que yo quiero mostrar es que el enemigo sabe que a su intento por instaurar un nuevo orden mundial le va a llegar un momento en el cual Dios va a decir ya no más, y desesperadamente está tratando de perpetuar su rebelión, llevándose al ser humano de alguna manera a algún otro lugar que no sea el planeta Tierra. ¿Lo va a lograr? Por supuesto que la Biblia nos muestra que no, pero por lo menos lo está tratando de hacer, y unido a la tecnología que actualmente tenemos, y unido también a lo que el hombre está tratando de hacer en estos últimos días, pues vaya, que ha avanzado bastante, ¿no? Nosotros podemos ver, por ejemplo, los aviones, cómo llevan al hombre de un lado a otro, casi a la velocidad de la luz. Eso es un avance tecnológico muy significativo, lo cual nos muestra que el ser humano es capaz de, hermanos, de atravesar, ¿verdad?, toda la estratosfera y llegar hasta otro mundo, ¿por qué no? Yo lo creo así. Amén. Por el desarrollo que hay. Muy bien, comento esto simplemente para que nos demos cuenta de que mientras el enemigo ha luchado, o mientras Dios trata también, tiene un plan original de desarrollar un orden mundial, también la serpiente ha luchado por desarrollar su orden mundial, ¿ok? Ya ustedes saben, mis amables hermanos, casi lo logra, podríamos decir, casi lo logra en el tiempo de los antediluvianos. Ustedes saben, la Biblia Pastor, ahí se le está oyendo mal. Únicamente había un hombre justo en el planeta Tierra y ese era Noé, y también consideró a su familia. Me imagino, en alguna medida Dios luchó en ese momento por mantener la simiente, amén, y yo digo gloria a Dios, porque a través de Noé y su familia el Señor preservó la simiente de su orden mundial. Pero ya ustedes conocen, la gran mayoría, el 99.9% de los habitantes de la Tierra fueron destruidos en el diluvio, mis amables hermanos. Después del diluvio vino el siguiente intento por parte de la serpiente, y la encontramos allí en el libro de Génesis, el capítulo número 10, donde nos muestra un cuadro de las naciones, y ustedes saben que la maldad se proliferó
a través de la descendencia de Canaán, ¿verdad? De Canaán. Mientras que a través de la simiente de Sem, Dios continuó la línea para que entonces viniera el deseado de todas las gentes, nuestro Señor Jesucristo. Mis amables hermanos, y así a través de la historia ha continuado vez tras vez el juego de juega el uno y juega el otro a través del libro de Daniel. El profeta Daniel también nos muestra que a través de Nabucodonosor el enemigo trató de instaurar su orden mundial allí en Daniel capítulo 3, precisamente donde se elevó o se erigió lo que nosotros conocemos como la estatua de Nabucodonosor. Pero aún en ese momento se mostró la simiente del plan de Dios, la simiente del Señor. Y allí entonces estaban los hebreos que fueron fieles a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Y así sigue la historia, mis amados hermanos, hasta cuando llegamos entonces nada más ni nada menos que a Abraham. Y Abraham, mis amados hermanos, vamos a ver allí en el libro de Génesis, ¿sí? Acompáñenme en un momento al libro de Génesis, leamos, mis amables hermanos, el capítulo 12, ¿sí? En el libro de Génesis, el capítulo 12, el versículo 1, dice el Señor: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Esa fue la orden de Dios. ¿Por qué Dios llamó a Abraham a separarse de su familia? Se estaba viviendo un momento precisamente posterior a lo que fue el diluvio, y el planeta Tierra había sido lleno de idolatría. Nuevamente, después del diluvio, volvió la semilla del mal a proliferarse en gran manera, y con el esparcimiento que Dios hizo de estos malos, ahí en el momento cuando se constituye Babilonia, y entonces las lenguas son confundidas allí en Babel, ¿verdad? Entonces el mal se regó por muchos otros lugares y comenzó a proliferar de una manera muy sorprendente. Pero Dios, en su infinita misericordia, llama a un hombre que tenía un corazón pleno, que tenía un corazón con el cual Dios vio que podía trabajar, y por medio del cual podía Dios continuar la simiente del bien. Y llamó a Abraham para que saliera de su casa, de su parentela, y le dijo: vete de allí. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba en Abraham, en la persona de Abraham, preservar la simiente de su orden mundial. Ahora, la casa del padre de Abraham y toda su parentela estaba prácticamente entregada, sumida, adentrada en la idolatría. Se habían constituido, se habían convertido en simiente de la serpiente. Y el versículo 2 nos muestra la promesa de Dios a Abraham. Y dice allí: y haré de ti una gran nación grande, una nación potente, una nación poderosa. Y sigue diciendo el Señor: y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén, gloria a Dios, hermanos. Qué hermoso. Yo me lleno mucho de alegría y de gozo cuando leo este versículo 2, porque lo tomo también para mí. Y tú, mi amado hermano que me estás escuchando, mi amable amigo que me escuchas en esta hora, este versículo también es para ti. El Señor desea hacer de ti y de mí una gran nación. El Señor desea hacer de ti y de mí una bendición para las naciones. El Señor desea hacer de ti y de mí alguien grande, que nuestros nombres lleguen a ser grandes y que podamos de una manera o de otra llegar a ser bendición al mundo entero. El versículo 3 continúa diciendo el Señor: y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Gloria a Dios. Miren este plan tan hermoso, mis amables hermanos y queridos amigos que me acompañan esta noche. El Señor tenía un plan maravilloso por medio de Abraham, y termina diciendo que en él, en Abraham, serían benditas todas las naciones,
todas las familias de la tierra serían benditas en él. Este era el plan que Dios tenía, mis amados hermanos, con los descendientes de Abraham. Ustedes saben quiénes son los descendientes de Abraham, precisamente el pueblo hebreo, ¿ok? Y al pueblo hebreo le fueron confirmadas estas bendiciones en el pacto que ellos hicieran en el libro de Éxodo con el Señor. Recuerden ustedes que el pacto que ellos hicieron está, mis amables hermanos, en el libro de Éxodo, ¿no? En el libro de Éxodo está en el capítulo 19, bueno, todos estos capítulos son muy interesantes, ¿verdad? En el capítulo 17, en el capítulo 16, capítulo 15, pero vamos a leer ahorita algunos versículos del capítulo 19. Dice allí, el versículo 1, en el mes tercero de la salida de Egipto, de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí, porque partieron de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Versículo 3. Y Moisés subió a Dios, y Yahweh lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros viste lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si obedeciereis mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Eterno le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que el Eterno ha dicho haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Yahweh nuestro Dios. Y allí, mis amables hermanos, entonces se sella el pacto. ¿Cuál pacto? Ese pacto por medio del cual el pueblo de Israel promete ser la nación que Dios quería que fuese, con el ánimo, con el fin de desarrollar su nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial de Dios, el plan divino para las naciones. ¿Cuál era? Que la nación de Israel llegase a ser bendición para el mundo entero. Y a través de ello, mis amados hermanos, Dios se proponía llevar a cabo un hermosísimo plan, un plan sorprendente, amados hermanos. Cada vez que yo estudio sobre el plan que Dios tenía con respecto al pueblo de Israel, mis amados hermanos, mi corazón se llena de gozo al pensar que Dios quiere hacer tal cosa conmigo. Mi corazón se llena de gozo al pensar que Dios llegará a instaurar en los últimos días su nuevo orden mundial. En el libro de Isaías, el capítulo 5 y el versículo 1, el Señor va a hablar por medio del profeta Isaías de ese hermoso plan que tenía con el pueblo de Israel. Ustedes conocen la historia, mis amados hermanos, y voy a resumirla, parafraseándola en este momento, porque posterior al pacto que Dios da o que Dios hace con el pueblo de Israel va caminando con el Señor de la mano, y comienza Israel inicialmente a echar a las naciones que vivían en Canaán. Ustedes conocen muy bien esta historia, y los que no la conocen, yo les recomiendo que se lean el libro de Levítico, ¿verdad? El libro de Éxodo, el libro de Número. Allí está toda la historia de cuando el pueblo llegó a las laderas de Canaán, cuando el pueblo llegó a los límites de Jericó, cuando el pueblo llegó a todas estas naciones, y el Señor, utilizando también a su pueblo, ¿verdad?, echó de delante de su pueblo a todas estas naciones corruptas, pecadoras, llenas, guiadas, ¿verdad?, por la serpiente y su séquito. El pueblo de Israel comenzó a caminar, y podemos decir, mis amables hermanos, que las bendiciones de Dios comenzaron a fluir de una manera sorprendente. El pueblo comenzó a ser prosperado en gran manera, aunque en el libro de
En el libro de los Jueces nos muestra, por ejemplo, que hubo algunas naciones que ellos no echaron de delante de sí y estas naciones se convirtieron en espinas para ellos. Sin embargo, Dios comenzó a prosperar al pueblo, a prosperar, hasta que vino el primer rey. Allí en el libro de Samuel vemos que el pueblo pidió rey como todas las demás naciones, ¿verdad? Y su primer rey fue nada más ni nada menos que Saúl. Saúl, mis amados hermanos, comienza a decaer espiritualmente, comienza a ser un líder que llevó a Israel hacia donde Dios no quería que Israel fuese. Y Saúl, mis amados hermanos, llevó el pueblo hacia una grande apostasía. Sin embargo, posterior a ello, vino nada más ni nada menos que David, uno de los reyes más grandes que la historia haya registrado. David, mis amados hermanos, con ser de que fue un hombre que cometió unos pecados atroces, la palabra nos muestra que tenía un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. Y después de David, amables hermanos, vino el rey más grande de toda la historia, nada más ni nada menos que el rey Salomón. Un hombre extremadamente sabio, el más sabio que haya podido dar mujer alguna en el planeta Tierra, y el hombre más grande. Cuando la reina de Saba visitó a Salomón, se quedó sorprendida y atónita, le manifestó diciendo: lo que me han dicho de ti no es ni la mitad de lo que eres, lo que me han dicho de esta nación no es ni la mitad de lo que me habían dicho, lo que es realmente. Así que Israel alcanza su máximo punto durante el reinado del rey Salomón, ¿ok? Y la reina de Saba vino, mis amados hermanos, y se fue totalmente sorprendida. La reina de Saba vino y contempló y dijo: wow, no me habían dicho ni la mitad de la grandeza del pueblo de Israel. Se fue sorprendida. La reina de Saba se fue anonadada. La reina de Saba se fue con un signo de interrogación en su cabeza, y su signo de interrogación en la cabeza era precisamente lo que Dios planeaba que se instaurara en la mente de todo aquel que no siguiera al Señor. Las naciones vendrían y contemplarían la grandeza del pueblo de Israel y dirían: wow, qué nación en el planeta Tierra hay como esta nación, qué reino hay en el planeta Tierra que hable cara a cara con Dios, qué reino hay tan próspero en el planeta Tierra como este reino. ¿Cuál es el Dios que vosotros obedecéis? Yo también quiero obedecerlo, yo también quiero seguirlo, yo también quiero guardar su ley. Cuéntenme, ¿qué Dios es ese que nosotros no lo conocemos? Mis amados hermanos, si la palabra nos muestra y los escritos nos dicen que ese era el plan de Dios, a través de su pueblo Israel, llegar a los corazones de las naciones que no conocieran a Dios. Ahora, con este marco, mis amados hermanos, vamos a ir al libro de Isaías, porque a través del profeta Isaías, entonces el Señor da una hermosa poesía. Muchos de los libros, más bien de los capítulos del libro de Isaías, y muchos de los capítulos de los profetas menores, ¿ok? Lo que se conoce como el periodo intertestamentario, ¿verdad? Aquellos 400 años en los cuales prácticamente, o antecito de los 400 años, cuando se dejó de escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Pero antecito de ello, ustedes saben, se levantaron profetas como Jeremías, como Ezequiel, como Isaías, cada uno pues, algunos en el lado norte, otros en el lado sur. Unos eran profetas en lo que era el pueblo de Israel, otros eran profetas en lo que quedó en Judá, en Jerusalén. Pero Isaías fue, o más bien muchos de estos profetas, hablaron utilizando algo muy hermoso. Y fue precisamente algo que el rey David también aprendió, y es algo que se daba o que se enseñaba, mis amados hermanos, en lo que se conoce como las escuelas de los profetas. Ustedes saben o conocen, no sé si lo saben, pero la sierva del Señor, allí en el libro Profetas y Reyes, ella dice que una de las asignaturas que había en los currículos de las escuelas de los profetas
era precisamente la poesía, ¿ok? Así que muchos de los libros escritos por los profetas menores están en idioma de poesía, podríamos decir, ¿sí? Y aquí, a manera de un cántico, de una poesía, el profeta Isaías va a decir lo siguiente, capítulo 5 y versículo 1, dice: Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Miren qué hermosa, esta hermosa introducción, mis amados hermanos. El pueblo de Israel aquí se compara a una viña, ¿ok? La viña del Señor, la viña del Eterno nuestro Dios. Y aquí entonces comienza diciendo que el amado tenía una viña, nuestro Padre Celestial tenía una viña en una ladera muy fértil. Miren, y a mí me encanta esto, mis amados hermanos, cada vez que comienzo a profundizar en estos versículos, me encantan porque ahora que tengo contacto con la agricultura, aunque no soy el mejor agricultor ni el más dedicado, tengo que confesarles eso, pero sí hago agricultura casi todos los días, estamos en contacto constante con la tierra, sembrando una cosa, trasplantando la otra, haciendo un hueco para sembrar una cosa, limpiando la hierba, arrancándola, aquella cizaña que no deja crecer el fruto, que no deja crecer la planta, que se traga y mata el árbol porque lo ahoga. Entonces está uno constantemente aprendiendo lecciones de la tierra, por ejemplo. Nosotros aquí tenemos algo muy interesante, y es que las tierras de las provincias centrales no son las mejores tierras de Panamá. Y esto en el sentido pues de la agricultura. Estoy hablando en un enfoque agrícola en este momento, porque aquí la poesía del versículo 1 del capítulo 5 nos introduce a la agricultura y dice aquí que tenía mi amado una viña. Precisamente una viña es un sembradío, ¿verdad? Y esa viña tenía una característica especial. ¿Cuál es la característica? Estaba sembrada en una ladera fértil. Nosotros hemos aprendido aquí con mi esposa, mi familia, mi señora madre, que me ayuda mucho, lo que significa tener una tierra buena. Fíjese que conversando con unos hermanos el sábado pasado, que tuve la oportunidad de visitar uno de los grupos con los cuales trabajamos aquí en Panamá, en Chiriquí, estuve predicando allá, y estábamos conversando un poquito con ellos sobre tierra, ¿no? Y me contaban ellos, pastor, acá tenemos una adversidad grande, y es el hecho de que nos fumigan mucho, están fumigando constantemente una cosa y la otra. Y ustedes saben, mis amados hermanos, que ese glifosato y todos esos venenos que se tiran, eso camina durante kilómetros a través del aire, a través del viento, eso camina. Nosotros aquí en provincias centrales, fíjense, no tenemos ese problema porque estas tierras no son muy fértiles, así que no es lo mejor para los agricultores. ¿Ok? No hay mucha producción, hay producción normal, ¿ok? Sin embargo, nosotros hemos tenido que aprender a trabajar con la tierra. Yo tengo mi laboratorio, yo le digo a la gente, estos son mis laboratorios, y cuando les levanto los plásticos para que vean mis laboratorios, son unas tumbas grandes de 2 metros por 3 metros de ancho que yo hago en el hueco, aproximadamente por unos 50 centímetros de profundidad, donde yo tomo toda aquella hierba que corto con la máquina después de podar y la recojo y la pongo allí para que comience a compostarse, y le pongo hojas y le pongo cascarilla de arroz, gallinaza, y le pongo esta melaza, ¿verdad?, con agua, para que los micronutrientes se reproduzcan, y comienzo a mover eso allí, a moverlo, y a los 3 meses yo tengo una tierra preciosa. Yo hago mi tierra, he aprendido lo que significa tierra fértil. Entonces, entiendo lo que el Señor está diciendo en este versículo, porque, mis amados hermanos, no es lo mismo poner una planta en una tierra que no sea fértil a poner una planta en una tierra fértil. Cuando usted coloca una planta en una tierra no fértil, usted puede esperar cualquier cosa. Pero cuando usted pone una planta en una tierra fértil, entonces usted espera que la planta le dé mucho fruto. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que el Señor está resaltando en este versículo. Por eso Él dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil, no en cualquier tierra, mis amados hermanos. El Señor puso especial cuidado
para plantar esa viña en una tierra de las mejores, ¿ok? Es decir, el pueblo de Israel, su pueblo amado, su pueblo del pacto, su pueblo al cual le fue dado la promesa, fue puesta en una situación extremadamente ventajosa. El versículo 2 nos continúa diciendo, mira esto qué bonito, dice, la había cercado. Uy, hermano, y yo les tengo que contar y manifestarles una situación que me ocurrió aquí, ¿ok? Uno de los más grandes sueños que he tenido es producir mi propia soya. Y conseguí algunas semillitas de soya hace algún tiempo atrás en uno de los viajes que pude hacer y traje semilla de soya orgánica. Y la sembré en otro lugar donde yo vivía. Y de esas semillitas saqué como 2 libras. Y cuando llegué acá sembré una gran extensión de soya. ¿Y cómo les parece, mis amados hermanos, que la soya comenzó a crecer y comenzó a crecer muy bonita? Y cuando estaba como de 20 centímetros, estábamos muy contentos porque la soya estaba creciendo. Y al otro día que amaneció, mis amados hermanos, no había sino el tuquito de la soya. Todo se lo había comido un animal que yo no sé qué animal fue, pero se lo comió por completa la soya que habíamos sembrado, mis amados hermanos. Y eso nos dio mucha tristeza. Entonces, lo siguiente que pensé fue, bueno, y si siembro soya y la cierro, la sello con un buen encierro, es decir, con una malla en la cual los insectos no puedan penetrar, y me pareció una muy buena idea, cercar para que no entre el bicho, para que no entre el animal. Eso fue lo que Dios hizo con su pueblo. Mire lo que dice allí el versículo 2, la había cercado. ¿Ok? Dios tuvo todos los cuidados para con esta viña. Y dice allí, iniciando el versículo 2, que la cercó. Y después continúa diciendo, y la despedregó. Mis amados hermanos, es interesante trabajar un terreno que esté lleno de piedras. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Me están escuchando? ¿Amén? ¿Me escuchan? Amén, hermano, amén. Amén, gloria a Dios. Es interesante trabajar un terreno con piedras, hermanos. Cuando uno va, por ejemplo, cuando la hierba crece y uno va con el machete, ¡win!, tira el machetazo y corta la hierba y el terreno está con piedras, ¡bum!, revienta el machete, brinca el machete en la piedra y la mano cimbra. Y la persona que no está acostumbrada, wow, duele la mano, ¿ok? Es un golpe muy fuerte. El machete se quiebra, es hasta peligroso esta situación. Por lo tanto, cuando uno va a hacer un buen siembro, es importante despedregar el terreno, ¿ok? Es importante despedregar el terreno para poder trabajar el terreno de una manera mucho más cómoda y que el terreno o que la siembra sea mucho más productiva. Y eso fue lo que Dios hizo aquí. Y dice que Dios despedregó el terreno. Y luego entonces, mis amados hermanos, por durante muchos años o siglos, la costumbre número 1 entre los agricultores, bueno, con excepción del tiempo actual, porque con el nuevo orden mundial, pues ya le están prohibiendo a los campesinos que hagan esto. Pero durante muchos años, por lo menos aquí en provincias centrales se hace así, los campesinos guardamos nuestra mejor semilla para sembrarla el próximo año, ¿ok? Eso es una costumbre por muchísimos años de los campesinos, guardar la mejor semilla para sembrarla el próximo año. Usted no siembra la peor semilla, por supuesto. En la sabiduría divina encontramos ese principio también en la agricultura, y dice aquí el Señor que Él plantó vides escogidas. No, escuche esto, hermanos, qué sabiduría, qué profundidad, qué tremendo. No cualquier plantón. Dios plantó los mejores plantones, plantones escogidos. Y gloria a Dios por esto. Qué hermoso, ahí encontramos unos principios de agricultura preciosos. Además dice, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. Mis amados hermanos, después de haber plantado lo mejor, lo más selecto, después de haber preparado el terreno con minuciosidad, el Señor esperaba un fruto. Y quiero detenerme aquí un momento para leer un poquito aquí. El Señor había cercado, dice aquí, Dios colocó un cerco protector en derredor de su pueblo para resguardarlo. Su ubicación en una altiplanicie central en Palestina
lejos del contacto inmediato de las naciones vecinas, constituía para el pueblo de Israel una salvaguardia. La ley de Dios, además, y los mensajes que el Señor enviaba a través de sus profetas, tenían el gran propósito de preservarlo del mal. Ustedes recuerdan la ocasión cuando Balac contrató a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. ¿Lo recuerdan? Está en el libro de Números. Allí, mis amados hermanos, la sierva del Señor, el patriarca y profetas, en el libro o en el capítulo Apostasía a orilla del Jordán, nos cuenta que cada vez que Balaam subió al monte donde podía ver a todo Israel para maldecirlo, dice que de la boca de Balaam únicamente podían salir bendiciones para Israel. Aunque no fue contratado para bendecirla, no podía maldecir al pueblo. ¿Por qué? Dice la pluma inspirada que el pueblo estaba cercado por la ley de Dios. La obediencia era lo que había en medio de ellos, por lo tanto la maldición no podía penetrar. Como dice la palabra, no hay agüero en Israel cuando en medio está la ley en el corazón. ¿Ok? Además la palabra nos dice que Dios había despedregado y las piedras quitadas pueden hacer una fuerte referencia a los pueblos que vivían en este lugar. Todos esos pueblos fueron echados para que entonces el pueblo de Israel tomara, se hiciera dueño de esas tierras, ¿verdad? Además el Señor dice que plantó o edificó en medio de ella una torre. Es interesante, fíjense que aquí nos pasó una vez una situación muy interesante. Nosotros tenemos unos arbolitos de naranja que hemos cuidado con mucho cuidado, ¿sí? Y los hemos sembrado con mucho aprecio y ya están aproximadamente de unos 2 metros de alto. Los cuidamos mucho y tenemos planes en el Señor de que ya el próximo año estén dando frutos, si así el Señor lo permite. Pero resulta que una vez yo iba saliendo en el carro de aquí de la casa, íbamos bajando, los arbolitos están exactamente a mi mano izquierda, yo los alcanzo a ver desde la trocha por la cual bajamos hacia la carretera, y resulta que cuando yo volteo a mirar, yo voy manejando y volteo a mirar, y yo veo el árbol, mis amados hermanos, y veo que el árbol está más delgado de lo que antes estaba. Hacía 2 días yo lo había mirado y estaba muy túpido, ahora estaba delgado. Así que paramos inmediatamente y nos bajamos del carro para mirar qué había pasado con el árbol. Bueno, mis amados hermanos, al árbol le había salido una tremenda gusanera con gusanos prácticamente del dedo meñique, ¿ok? Unos gusanos proporcionalmente grandes, y se estaban comiendo, devorando vivo a nuestro árbol. Mis amados hermanos, pues por supuesto inmediatamente tomamos correcciones y gracias a Dios pudimos salvarlo, aunque siempre se lo comieron como en un 30%. Hermanos, ¿para qué era la torre? Dios puso una torre para desde allí vigilar a su viña. Dios puso una torre para que esa torre fuera luz para su viña. Dios puso esa torre para que desde esa torre se ministrara a su viña. Y la pluma inspirada en el deseo de todas las gentes, la página 547 nos dice, en la parábola, el Señor de la viña representa a Dios, la viña representa a la nación judía, el vallado representa la ley divina que la protegía, y la torre era un símbolo del templo. El Señor de la viña había hecho todo lo necesario para la prosperidad de su pueblo. O sea, que entonces, hermanos, la torre representa al templo de Dios en medio del pueblo de Israel. Ahora, cuando Dios planta esta viña, el versículo número 2 al final nos dice, y esperaba que diese uvas. Todo aquel que trabaja la tierra, mis amables hermanos, lo hace con un corazón esperanzado, ¿ok? De hecho, cuando una persona trabaja la tierra sin un corazón esperanzado, la tierra siente cuando tú la estás trabajando mal trabajada y es posible que no dé los frutos. Pero aquí encontramos que Dios trabajó la tierra con un corazón totalmente esperanzado. ¿Por qué? Porque Dios esperaba que a través de esta nación se pudiese instaurar su nuevo orden mundial. Dios esperaba instaurar o llevar a cabo su propósito, truncado desde el tiempo de Adán y Eva. Mis amados hermanos, el pueblo de Israel fue levantado con el ánimo de que diera un fruto, y el Señor esperaba que en la nación hubiese los frutos
del Espíritu Santo. Así como Dios espera que hoy en ti y en mí hayan los frutos del Espíritu. Mis amados hermanos, Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 228, voy a leer de allí en este momento. Dios encontró en Abraham un hombre dispuesto a obedecer sin reserva y a cultivar en su descendencia un espíritu similar. Dios hizo con él un solemne pacto, y el pueblo de Israel fue el heredero de la promesa por medio de la cual salvara a toda la raza caída. Luego, Dios celebró un pacto con Israel como nación. El pueblo voluntariamente aceptó, y por medio del antiguo Israel, Dios tenía el plan de proporcionar a las naciones de la tierra una revelación viviente de su propio carácter santo. El privilegio de la nación judía era el de representar el carácter de Dios tal como había sido revelado a Moisés. En respuesta a la oración de Moisés, ruégote, Señor, que me muestres tu gloria, el Señor pasó, y pasando por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Este era el fruto que Dios deseaba de su pueblo, en la pureza de sus caracteres, en la santidad de sus vidas, en su misericordia, en su amante bondad y compasión. Habían de mostrar que la ley del Eterno es perfecta, que vuelve al alma. Palabra de Vida del Gran Maestro, página 228. Entonces, miren, mis amados hermanos, Dios esperaba que la nación judía diese un fruto similar al carácter de Dios. Sus caracteres debían de ser similares al carácter de Dios. El propósito de Dios era impartir ricas bendiciones a todo el mundo mediante la nación judía. Por su medio había de prepararse el camino para la difusión de su luz a todo el mundo. Miren qué lindo esto, amados hermanos. Palabra de Vida, página 229 y 230, estoy leyendo en este momento. Por medio del pueblo de Israel había de prepararse el camino para la difusión de la luz, de la verdad de Dios a todo el mundo. Las naciones de la tierra, al seguir prácticas corruptas, se habían perdido el conocimiento de Dios. Sin embargo, en su misericordia, Dios se propuso darles la oportunidad de llegar a conocerlo. Quería que los principios revelados por medio de su pueblo fueran los medios de restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. O sea, Dios se proponía a través del pueblo de Israel mostrar, irradiar esa luz de la imagen moral de Dios y volver a llevar al hombre entonces a la santidad perdida. Dios quería hacer, palabra del Gran Maestro 2.30, Dios quería hacer de su pueblo Israel una alabanza y una gloria. Se dio a ellos toda ventaja espiritual. Dios no les negó nada favorable a la formación del carácter que había de hacerlos sus representantes. Su obediencia a la ley de Dios había de hacerlos maravillas de prosperidad delante de las naciones del mundo. Mis amados hermanos, y aquí yo quiero detenerme un momento, porque esto a mí me llama mucho la atención. Saben ustedes que muchas veces nosotros pensamos, y yo no digo que esté mal pensarlo, bueno, cada quien analice su corazón, medítelo y saque su conclusión. Vuelvo y repito, usted no tiene que pensar como yo pienso, pero a mí me parece esto un pensamiento erróneo. Yo veo cantidad de personas de nuestro pueblo que se alegran de ver la pobreza y la necesidad en la cual vive el pueblo de Dios. Mis amados hermanos, Dios no levantó un pueblo para que fuera pobretón y arrancado, arraigado en la pobreza, que no tenga nada y que viva prácticamente en la miseria. Dios levantó un pueblo para que fuera maravilla de prosperidad en el mundo. El pueblo de Dios debe alegrarse, mi amado hermano, de ver las bendiciones, de ver cómo Dios prospera a sus siervos. El pueblo de Dios debe alegrarse al ver la prosperidad de un siervo de Dios. La promesa de Dios para su pueblo es prosperidad, no pobreza. En donde nos vendieron a nosotros la idea de que para poder ser un siervo de Dios hay que vivir en una casa que ya se esté cayendo con huecos por todo lado, entre toda clase de alimañas, ratones, cucarachas, etcétera, y mostrar una ropa raída, rota y descolgada. Yo no sé de dónde nosotros sacamos ese pensamiento.
porque el plan de Dios es levantar a su pueblo y exhibirlo ante el mundo. Exhibirlo como maravilla, no solamente de prosperidad material, sino de prosperidad intelectual. Nuestros hijos deben de ser lo más brillantes, mis amados hermanos. Nuestros hijos deben de ser así como Daniel y los hebreos allí en el pueblo de Babilonia. Era una maravilla contemplar a estos muchachos. Y dice la palabra que cuando Nabucodonosor vio a estos muchachos, tenían un semblante, tenían un color hermoso, eran inteligentes. Todo lo conocían, mis amados hermanos, eran versados en las ciencias y por eso además el Señor les añadió mucha prosperidad. Sigo leyendo, Palabra de Vida, página 230. Su obediencia a la ley de Dios había de hacerlos maravillas de prosperidad delante de las naciones del mundo. El que podía darle sabiduría y habilidad en todo artificio, continuaría siendo su maestro y los ennoblecería y elevaría mediante la obediencia a sus leyes. Si eran obedientes, habían de ser preservados de las enfermedades que afligían a las otras naciones. Miren qué interesante, mis amados hermanos, como dice el Señor, yo seré tu sanador. No habría enfermedades entre el pueblo de Dios. Serían artesanos, mis amados hermanos, los mejores artesanos del planeta. ¿Ok? Si nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, hubiésemos seguido los paradigmas, hubiésemos seguido el camino que Dios nos mostró, seríamos un espectáculo de sanidad. Todo el mundo vendría a nosotros para aprender cómo comer, cómo caminar con el Señor. Y dice, palabra del Gran Maestro 2.30, la gloria de Dios, su majestad y poder, habían de revelarse en toda su prosperidad, habían de ser un reino de sacerdotes y príncipes. Dios les proveyó toda clase de facilidades para que llegaran a ser la más grande nación de la tierra. ¡Wow! Hermanos, qué hermoso plan. Qué hermoso plan el que Dios tenía para con el pueblo de Israel. Dios esperaba que el pueblo de Israel diese uvas, mis amados hermanos, diese los frutos, para que entonces a través de esos frutos pudiese llegar a conocerse su grandeza en el planeta Tierra. Pero aquí Isaías nos dice que esperando el dueño de la viña que diese uvas, dio uvas silvestres. Amados hermanos, el deseo de toda la gente, es página 548, dice, y mirándolos con piedad el Salvador continuó, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina, por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga entonces los frutos de él. Amados hermanos, el pueblo de Israel fue revisado con candil, como dice el libro de Sofonías, precisamente los frutos que nosotros encontramos en el libro de Gálatas, el capítulo número 5. Noten ustedes lo que dice Palabra de Vida, página 233. Pero Israel, dice, no cumplió el propósito de Dios. El Señor declaró, yo te planté de buen viñedo, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has tornado sarmiento de vida extraña? Es Israel una frondosa viña, haciendo frutos para sí. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Y eso es precisamente lo que el Señor pregunta en el versículo 4. Noten ustedes, versículo 3, Isaías 5:3. Ahora pues, moradores de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. Versículo 4. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho a ella? Porque esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su cerca y será hollada. Y sigue diciendo la pluma inspirada.
Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y las espinas, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Hermanos, el fruto que Dios estaba esperando del pueblo de Israel era justicia. Pero en vez de justicia, dice el Señor que hubo vileza. Y yo me pongo a pensar, amados hermanos, en esa vileza. Noten ustedes la 2:38 de Palabra de Vida. La parábola de la viña se aplica no solo a la nación judía, tiene una lección para nosotros. La iglesia en esta generación ha sido dotada por Dios de grandes privilegios y bendiciones. Y Él espera los resultados correspondientes. En esta tierra se han de producir preciosos frutos del paraíso. En la vida de los hijos de Dios, las verdades de su palabra han de revelar su gloria y excelencia. Mediante su pueblo, Cristo ha de manifestar su carácter y los principios de su reino. Palabra de vida del Gran Maestro 2:38. El Señor esperaba justicia, pero he aquí vileza. Amados hermanos, cuando yo me pongo a pensar en el significado de vileza, ¿ustedes están conmigo, hermanos? ¿Me están escuchando claramente en esta noche? ¿Están conmigo? Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Cuando me pongo a pensar en la palabra vileza, pienso en qué es, ¿ok? Y nosotros podemos, aquí rapidito, yo tengo el buscador a mano, a ver si podemos buscar algunos sinónimos de vileza. Vamos a ver. Vamos a ver, vileza, definición. Ok, muy bien, vamos a darle un momento. ¿Sí? Esperaba justicia y aquí vileza. Ok, vileza. Modo de ser, forma de ser, de comportarse o de hablar infame y despreciable. Despreciables. Wow, hermanos, miren esta definición de vileza. Esperaba justicia, dice el Señor, y aquí vileza. El significado de vileza, o un sinónimo de vileza, ¿sí? Modo de ser, de comportarse y de hablar infame y despreciable. Amados hermanos, ¿cuánto de nosotros el Señor esperando el fruto del Espíritu en su pueblo en este tiempo? Cuando busca, lo que encuentra es vileza. Porque el pueblo de Dios, no todos, pero una gran cantidad, un gran porcentaje de lo que se llama pueblo de Dios hoy se han dedicado vilmente a la vileza, se han dedicado vilmente a utilizar sus lenguas en contra de otras personas. Mis amados hermanos, el Señor esperando en esta viña, y estoy hablando de la viña del pueblo de Dios actual, esperando en este pueblo los frutos del Espíritu: amor, paz, bondad, tranquilidad, gozo, paciencia, benignidad. Y lo que encuentra el Señor en esta viña es vileza. ¿Por qué? Porque el pueblo no aprende a mantener la lengua sujeta. Mis amados hermanos, en nuestro pueblo, en este pueblo que se hace llamar pueblo adventista, en este pueblo que se hace llamar de la verdad presente, en muchos casos, no digo que en todos, lo que se encuentra es vileza. Y el Señor ha dado para ese pueblo solamente un destino. Vendrá el hacha y cortará a la raíz de los árboles, a la raíz del viñedo. Mis amados hermanos, el Señor dice que esperando Él que diese uvas,
dio uvas silvestres. Voy a terminar esta noche leyendo 2 citas del libro Evento de los Últimos Días. En la página 54, la pluma inspirada dice lo siguiente: en estos últimos días, el pueblo de Dios será expuesto a los mismos peligros que enfrentó el antiguo Israel. Que no reciban las advertencias que Dios da, caerán en los mismos peligros en los que cayó el antiguo Israel y no entrarán en el descanso debido a su incredulidad. El antiguo Israel sufrió calamidades debido a sus corazones no santificados y sus voluntades indóciles. Su rechazo final como nación fue el resultado de su propia incredulidad, confianza propia, impenitencia, ceguera de mente y dureza de corazón. En su historia tenemos una señal del peligro que se levanta ante nosotros. Amados hermanos, en el antiguo Israel el dueño de la viña vino a buscar los frutos, pero halló uvas silvestres. Hoy el Señor está buscando en su pueblo los frutos del Espíritu. ¿Qué encontrará? Página 45, Evento de los Últimos Días. De aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no andan en ella, Cristo dice: por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, adventista del séptimo día, que han tenido grande luz, que eres levantada hasta el cielo en materia de privilegios, porque has sido plantada en una tierra muy, muy prometedora, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Amados hermanos y amigos que me escuchan en esta noche, meditemos en estas palabras, y el objetivo central hoy de este mensaje es que cada uno de nosotros revisemos nuestras vidas y miremos qué frutos hay en nosotros. ¿Hay justicia o hay vileza? ¿Saben ustedes, mis amados hermanos, que a mí me tiene muy preocupado este asunto de la lengua? Yo me quedo sorprendido con tanta luz, mis amados hermanos, que el Señor nos ha dado a nosotros como pueblo de Dios. Con tanto deseo del Señor de implantar el nuevo orden mundial que habrá de llegar a nosotros a través de la venida del Redentor de Cristo Jesús, al venir en gloria y majestad, según nos muestra Daniel capítulo 2, cuando venga esa piedra no cortada con mano. Y el privilegio que tenemos nosotros de ser partícipes de ese reino. Sin embargo, multitudes, hermanos, multitudes están siendo sacadas del reino de Dios porque no saben controlar su lengua. Y en vez de justicia, lo que hay es vileza. Se habla del uno y del otro. Se denigra al uno y al otro. Se pisotea al uno y al otro. Hermanos, aunque sea mi peor enemigo, yo debo hablar con respeto. Aunque sea para referirme a la persona más odiada, debo de hacerlo con un espíritu cristiano. No tengo ningún derecho de pisotear la honra de otra persona. Cristo no me enseñó tal cosa, hermanos. En la palabra de Dios no se registra tal cosa. Sin embargo, en esta experiencia en que nosotros estamos viviendo, en este tiempo tan solemne en que vivimos, lo que se encuentra en muchas experiencias es vileza. Déjenme terminar con un versículo. Santiago capítulo 1, versículo 26. Si alguno parece ser religioso entre vosotros,
Si alguno parece conocer mucho entre vosotros, y yo me quedo aterrado, hermanos, en el siglo de las comunicaciones, en el año en que vivimos, donde prácticamente se sale una noticia y ya todos la conocemos a través de las redes sociales, se bombardean los teléfonos celulares con noticias, con cumplimientos proféticos, cantidad de mensajes diariamente llamando al cumplimiento de las profecías. Sin embargo, en el profeso pueblo de Dios no hay los frutos del Espíritu. Hermanos, ¿a dónde pretendemos ir nosotros? ¿A qué cielo vamos a ir si nos devoramos los unos a los otros? ¿A qué cielo vamos a ir nosotros? ¿Cuál Cristo va a venir a rescatarnos a nosotros si no aprendemos a refrenar nuestra lengua? Dice el Señor a través del profeta Santiago, el apóstol Santiago. Si alguno parece ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Hermanos, es vana. Es vana. Cuando el Señor de la viña venga para buscar los frutos, lo que va a hallar es uvas silvestres. Y uno solo va a ser el destino. ¿Cuál es? El hacha está puesta a la raíz de los árboles, dijo Juan el Bautista. Mis amados hermanos, que esta no sea tu experiencia y la mía, sino que por la gracia del Señor pueda registrarse en nosotros el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es gozo, amor, paz, bondad, benignidad, paciencia, amor. Contra tales cosas no hay ley. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, amantísimo Dios, Señor y Dios nuestro Padre, gracias por esta noche. Gracias por habernos permitido comunicarnos, Señor, a través de estos medios. Gracias por haber sellado la comunicación y habernos dado el privilegio y el gozo de escudriñar tu santa palabra. Sella este mensaje, Señor, y que pueda ser para instrucción y edificación. Ablanda nuestros corazones, amado Dios. Enternece nuestras vidas y ayúdenos, Padre bueno, para poder, para gloria de su nombre y para poder ser partícipe de ese orden que usted planea instaurar en los últimos días, que podamos reflejar los frutos que usted quiere que dé su pueblo hoy. Gracias, Señor. Perdónenos si hasta aquí lo hemos hecho mal. Y por favor, ayúdenos para que en nuestra historia para que en nuestra vida se pueda registrar esos frutos. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.